Dicen que este material no se encuentra en la Tierra, como que es de una piedra que vino con un meteorito. Un ataúd gigante. Este es una pasada, que es de oro. Si quieres ver ataúdes, momias de todo tipo, tienes que venir a ver esto, porque es increíble. Es que hay cientos. Aquí hay jeroglíficos por todos lados. Yo cada vez que veo uno, flipo. O sea, imagínate cómo está mi cabeza y a cuánto va por hora. En este vídeo vamos a explorar el Museo Egipcio del Cairo y el Museo de la Civilización Egipcia, donde podremos apreciar las momias de antiguos faraones, cientos de sarcófagos, el famoso tesoro de Tutankamón y muchas cosas más. Quédate y no te lo pierdas. Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, yo soy Selu y me encuentro viajando en Egipto por libre, desde su capital, El Cairo, hasta el sur, cerca de la frontera con Sudán, visitando una de las mayores joyas de este país como es Abu Simbel, hasta el oeste con la frontera con Libia, visitando el paradisíaco oasis de Siwa. Nos moveremos por el país en coche, autobús, tren, metro, avión, tuk-tuk y andando. Únete a mí en esta aventura y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el Museo Egipcio del Cairo. Vamos a recorrerlo durante toda la mañana y la tarde de hoy, porque aquí hay para horas. Está bastante vacío, hemos venido muy tempranito, así que vamos a aprovecharlo. Vamos a disfrutar todo lo que podamos antes de que se llene y podamos ver todo lo posible. No soy egiptólogo, entonces comentaré cosas. Habrá cosas que me equivoque, habrá cosas que las lea y las sepa, otras que ya las tenga estudiadas. No todo, es imposible. Hay demasiado. Si cometo muchos errores, espero que me lo perdonéis. Espero que disfrutáis del vídeo. Vamos a darle caña. Y aquí nada más entrar tenemos esta locura de pirámide, que esto era el Pyramidion. El Pyramidion es lo que va arriba de una pirámide. Aquel lado está más destruido, este no. Dicen que este material no se encuentra en la Tierra, como que es de una piedra que vino con un meteorito, y que los serigrafiados que tiene son muy difíciles de hacer a día de hoy, que habría que hacerlos con un láser. No sé yo hasta qué punto esto es cierto, pero si es cierto, ahí se queda la incógnita de dónde ha salido esta piedra, quién la ha tallado y cómo está aquí en nuestro planeta. Aquí hay otro, este está más deteriorado, ha sido reformado por varias partes y al parecer tenía como más escritura, más jeroglífico, pero está bastante deteriorado. Todo esto son sarcófagos y estatuas. Esto es inmenso. Aquí en el suelo hay como un invernadero que conserva unas pinturas del suelo. Probablemente fuese la parte del suelo de algún templo, que lo han levantado todo y lo han representado aquí. Qué estatua más grande, coño. Esto creo que tiene el mismo tamaño que la de Abu Simbel, o incluso más pequeña. O sea, un pie de esto es medio yo, la pierna puede ser un yo y medio, y yo soy grande, ¿eh? ¿Cómo transportan esto, tío? A cacho, sí, vale, pero igualmente, para que luego quede tan perfecto. El tamaño de las tumbas y los sarcófagos. Estos son como las entradas a las tumbas. Esto estaba en las mastabas también. Y aquí otra entrada a una mastaba, conservando los jeroglíficos, con colores incluso. Aquí está la estatua del rey Zoser, que es el de la pirámide escalonada. Aquí tenemos los sarcófagos donde estaban las momias. Los detalles que tienen. Todo esto que vamos a ver ahora es lo que se encontraba dentro de las mastabas que hemos visto hace un par de días y dentro de las pirámides. Todos estos sarcófagos de reyes, de reinas, estos sí los tienen en su vitrina para que no se puedan tocar. Hay algunos que son enormes, hay otros que eran como más importantes, por así decirlo, y su sarcófago era de granito, o era de alabastro, o era de materiales más costosos.
Eso es como la tapadera que va encima del sarcófago. Este tiene unos detalles. Wow. Aquí en esta sala los ataúdes son cuadrados, no son hechos con forma del cuerpo. Están decorados igualmente. Lo mismo eran de familiares y de personas no tan importantes como los reyes o los faraones, que tenían el ataúd mejor tallado y mejor pintado con la forma del cuerpo. Estos son amuletos que se encontraban junto con las momias o cerca de los ataúdes. Esto es un sarcófago de madera tallado, incluso con jeroglífico, que es más alto que yo. Y aquí hay momias incluso. Esta no se le ve la cara. Esta tiene la máscara puesta. Que las máscaras se las ponían por encima de la momia, o sea, momificaban el cuerpo y luego iba la máscara puesta, lo metían en el ataúd y del ataúd al sarcófago. Y del sarcófago lo encerraban dentro de una mastaba o de una pirámide. Aquí hay unas estatuas de barcos, que todo esto se encontraba enterrado junto a los cuerpos. Pues aquí tenemos más momias y sarcófagos y ataúdes. Esta es gordísima y la parte de los pies mide 1,5 metros. Aquí hay una momia que se ve en perfecto estado con una máscara puesta. Aquí hay más momias. Han tapado ahí como el hueco porque a saber qué se vería. Con la parte del ataúd abajo. Aquí hay dos ataúdes de niños, uno semimomia y el otro tiene el recubrimiento. Aquí hay una momia en un ataúd con su máscara. Si quieres ver ataúdes, momias de todo tipo, tienes que venir a ver esto porque es increíble. Es que hay cientos. Pues estamos viendo el tesoro de Tutankamón y todo esto era parte de él. Esta es una silla de ceremonia. Tutankamón es el más famoso porque consiguieron encontrarlo y su tumba no fue saqueada. Entonces encontraron un patrimonio, había más de 5.000 objetos, muchísimos de oro. Veremos la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, en Luxor, junto con la momia de Tutankamón que está allí. Esa momia sigue allí porque hay una maldición, supuesta maldición, que intentaron sacar la momia de Tutankamón y como que se fue toda la luz y pasaron cosas malas y demás, entonces la devolvieron otra vez a la tumba. Por eso a día de hoy es la única momia que persiste en el Valle de los Reyes. Y aquí dentro, si no me equivoco, iban sus sesos y sus órganos, y ahí dentro se puede apreciar que aún queda sangre de Tutankamón. Aquí hay un juego que jugaban antiguamente los egipcios. ¿Cómo se jugaba esto? Pues no tengo ni idea. Aquí hay un cofre de madera decorado con escenas de cacería de Tutankamón. Justo al lado están sus chanclas, unas chanclas decoradas con oro. Y esto es como un maniquí hecho de piedra o de madera, no sé, puede que sea de alabastro también. Nada, es una flipada. Acabamos de entrar donde están las máscaras, las famosas máscaras de Tutankamón y sus dos ataúdes, el interior y el exterior, porque iba la momia con la máscara en el ataúd interior y luego otro ataúd exterior. Pero lo que pasa es que ahí no se puede grabar, es una sala aparte, nada más que sacas la cámara o el móvil, te dicen no foto y no se puede, pero os pondré algunas tomitas que he conseguido para que lo veáis.
Ok. Entré en la sala grabando, pero al instante me dijeron que no podía grabar y que guardara la cámara en la mochila. Fotografiar esta sala está totalmente prohibido, pero no podía dejar pasar esta oportunidad de mostraros las joyas de este museo. Tutankamón gobernó Egipto durante 10 años y se le apoda como el niño faraón, porque tenía solamente 9 años cuando asumió el título de faraón y por desgracia murió a los 19 años. Los 11 kilos de oro de la máscara están decorados, en los ojos con cuarzo y obsidiana, mientras que en las cejas y en el contorno de los ojos están hechos con lapislázuli. También podemos encontrar cornalina, turquesa, amazonita y loza. La máscara en la zona de la frente también incluye una cobra huareus y un buitre, que son emblemas de poder, y se considera la pieza de arte egipcio más icónica de todas. Aquí están las momias de Yuya y Tuya, que eran los abuelos de Tutankamón. Pues llegó el momento más esperado y aquí tenemos a Yuya y su momia, y aquí está Tuyas. Right now, 6 When I was killed, like more or less. Un ataúd gigante. Imagino que iría dentro de aquellos ataúdes enormes. Este es una pasada, que es de oro, pero una pasada. Este va dentro de aquel y aquel va dentro de aquello de allí que os voy a enseñar. Entonces, esos dos ataúdes van dentro de este sarcófago de madera. Que aquí está la representación de los dioses. Está roto aquí un poco. Podría ser una habitación en Londres tranquilamente, un sarcófago de estos. Pues estos eran los sarcófagos de Tuya y Yuya. Ahí está. Pues aquí tenemos de nuevo 4 recipientes con sus respectivas tapaderas. ¿Y qué pasaba aquí? Pues cada uno era para un órgano, ¿vale? Uno era para el estómago, los intestinos, los pulmones y el hígado. El corazón se quedaba dentro del cuerpo y luego estos 4 recipientes se metían dentro de esa caja, y en esa caja los 4 hijos de Horus protegían cada uno de los órganos. Y aquí están también los recipientes de los órganos de Yuya. Los otros que grababa antes eran de Tuya. Tenían hasta sus respectivos jeroglíficos, le ponían una estatuilla. Increíble. Pues aquí tenemos una cantidad infinita de papiros, con escrituras, con representaciones. Increíble la infinidad de papiros, de piedra pintadas, porque estos son cachos de piedra encontrados, pintados, estatuillas. Bueno, pues Yuya y Tuya, que son los de esos sarcófagos, para ellos la comida era muy importante, y como se iban a la otra vida, pues hacían pequeños ataúdes para guardar la carne. Todo esto es comida encontrada en sus tumbas. Son cachos de carne conservados, momificados, para llevárselos a la otra vida. A día de hoy siguen trayendo cosas al museo que van encontrando o bien trasladando de otros templos y otros museos a esta. Toda esta esquina están desmantelando cosas que vienen en barco o en avión directas al museo para ser colocadas. Todas estas cajas son cosas que aún no han sacado y las tienen que sacar para exponerlas aquí en el museo. Este está muy currado, ¿eh? Este está jeroglificado enterito.
entero, hasta por arriba y por debajo de la tapa, por dentro. Nada, increíble. Este también. Esto está esculpido en piedra pura, ¿eh? Esculpido y tallado. Imagínate, coges un bloque de piedra y lo esculpes y lo tallas y ya está. Y ahí se entierra una persona y punto. Esto también, todo esto son bloques completos de piedra, tanto la parte de atrás, que es esta, por ejemplo, como la parte delantera, que es esa. Son dos bloques completamente de piedra. Y el transporte de esos bloques. Esto también está... ¡Wow! Mira. Tiene como unas alas, la cabeza de la serpiente y todo el cuerpo de serpiente a lo largo del sarcófago. Este está hasta por dentro, incluso con jeroglíficos. Esto es para estudiarlo, lo que quiere decir cada cosa. Imagino que habrá la historia en cada de estos, será la historia de cada persona que haya estado enterrada dentro, los años, si ha tenido enfermedades, en fin, su historia tallada en su tumba. Esta esfinge es una locura. Está completa, con todos sus detalles, la cabeza entera, el cuerpo, la cola. Está increíble. Esculturas y esfinges por todos lados. Esto también está muy en buen estado. Wow. Y está todos los jeroglíficos. Esta es una estatua muy famosa que es del escribano sentado y es porque tiene una peculiaridad en sus ojos que cuando le da la luz parece que son ojos humanos porque tienen una especie de cristal o piedra dentro que refleja. Y esta representación está en los billetes de 200 egipcios, que os lo enseñaré por aquí. Mira esta como tiene la estatua aquí esculpida dentro. Es increíble. Aquí hay jeroglíficos por todos lados. Y yo cada vez que veo uno flipo. O sea, imagínate cómo está mi cabeza y a cuánto va por hora. Esta estatua es de Kefren, el hijo de Keops. La pirámide central, la que está en el centro de la meseta de Giza. La que aún le queda arriba un poquito de piedra caliza. Y aquí vas pasando por un pasillo y es una locura máxima. Porque te encuentras de todo. Es interminable este museo. Aquí en este museo venís con tiempo, no es una visita rápida. Si te gusta y te interesa y quieres ver un poco y leer sobre todo qué es cada estatua, qué es cada papiro, cada representación, está escrito siempre en árabe y en inglés. Y si no sabes ni árabe ni inglés, te pones tu Google Translator y te traduce el texto y te enteras perfectamente de qué es cada representación. Llevamos aquí toda la mañana y parte de la tarde, van a ser casi las 5. El templo ha cerrado, por ahí se entra. Nos marchamos, apenas queda gente, el momento perfecto para ver cosas, pero ya nos tenemos que ir. Nos despedimos desde el templo egipcio del Cairo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos con 41 grados. Vamos a entrar al Museo Nacional de la Civilización Egipcia, en el cual hay muchas reliquias, pero lo más importante de este museo son las momias. Intentaré grabar, no está permitido, a ver si puedo enseñároslo, porque las momias son impresionantes. Y es algo que hay que ver al venir a Egipto y no nos lo podemos perder. Este esqueleto es del Paleolítico. Fue encontrado con todas estas piedras preciosas enterradas junto a él. Esto que tenemos justo aquí es pan encontrado enterrado en las tumbas. Y aquí algunas estatuas y representaciones. Una representación del pájaro ibis que lo sacrificaban por su parecido a la luna, decían. También hay unas brochas, pinturas con que pintaban y decoraban. No sé si exactamente si eran ellos o las esculturas y demás. Esto es un grupo de estatuas que se encontró en la tumba de Imhotep II y cada una pues representaba una cosa. Tenemos una cobra, un buitre, la vaca, y aquí hay varias representaciones de los barcos inmensos
que hacían, tanto de carga como para navegar y para moverse a lo largo del río Nilo. Estos son reliquias funerarias que se encontraron en la tumba de Senenjep. Escarabajos, un montón de sarcófagos pequeños y momias pequeñas, como un baúl, un asiento, bastantes estatuillas. Mi pregunta es si habrá algo dentro de esas momias pequeñas. Y estas estatuillas de aquí eran puestas dentro de las tumbas para eliminar los demonios y proteger las tierras y el reinado. Y aquí hay un carruaje egipcio. Y así era por dentro el carruaje. Cómo se conservan las maderas, madre mía. Aquí tenemos una serie de cosméticos que son herramientas para el maquillaje. Aquí los pinceles con lo que se hacían todas las pinturas, hay peines, allí están las pinturas. Y justo aquí arriba, eso eran espejos. Lo pulían tanto que lo dejaban para reflejarse. Eso que tenemos ahí en medio es una prótesis hecha por los antiguos egipcios de madera. Y también hay un cacho de pie, porque supongo que se encontraría así, lo dejaron así. Aquí hay un sarcófago recubierto de oro. Increíble. Los detalles que tiene por todos lados grabados. Y justo al lado tenemos reliquias. Esto era un collar de trozos de oro. Ahí hay una corona, que la corona no sé lo que puede pesar. Hay brazaletes, pulseras, pendientes, anillos y más colgantes. Justo en el centro del museo hay un círculo, que es la parte baja donde están las momias. Y aquí te ponen como unas diapositivas, unas representaciones. Y aquí bajando las escaleras, en el círculo, entramos a la zona de las momias y a ver qué es lo que nos dejan grabar y qué es lo que no.